Sean bienvenidos, mi querida audiencia, a este canal de podcast dedicado a temas diversos. Para quienes no me conozcan, soy el dueño de otros canales como Café para Sapiens, dedicado al anime y otras obras de entretenimiento, y Ventana al Infinito, mi canal dedicado a la divulgación científica. Café al Infinito es un nombre que evidentemente nace de la fusión entre Café para Sapiens y Ventana al Infinito, lo que significa que no haré distinción entre los temas claramente distintos de mis otros dos canales. La intención es poder compartir contigo muchas otras cosas más en un formato diferente. Uno, para que simplemente me escuches y no tengas que enfocarte también en el video, como si escucharas la radio sin olvidar la diferencia entre ambos, pues mientras un podcast son una serie de episodios de audio grabados en diversos formatos, un programa de radio es la transmisión de un programa a una hora específica. El punto es que aquí pretendo que solo te centres en mi voz. Esto, claro, no significa que en el futuro no explore la posibilidad de grabar esto en un set, pero por ahora será solamente así. También me gustaría informar que aún no tengo definido cada cuándo es que subiré episodios de Café al Infinito. Simplemente los iré creando conforme pueda hasta que me organice más con mis tiempos y ocupaciones para poder darme ese espacio suficiente de darle vida a este proyecto. Sin más presentación para este canal, primero agradezco que estés aquí escuchando este primer episodio de Café al Infinito y espero que sea de tu agrado. Tu apoyo será muy importante y agradecería mucho tu like y tu interacción en la caja de comentarios. Como verán, el título de este episodio suena interesante, al menos para mí, y hasta cierto punto puede sonar ambiguo, pero en realidad pretendo tocar un tema muy específico que iré desarrollando poco a poco en los próximos minutos, porque me enfocaré en la vida extraterrestre. Bueno, para los que ya más o menos me conocen saben lo importante que es la ciencia para mí, sobre todo ramas como la física, astronomía y astrofísica. Y quizá ya demasiados saben que soy científico de datos y que además estudié astrofísica. Pero la verdad, mi primer acercamiento a estas ciencias vino de temas pseudocientíficos, de hecho de una pseudociencia a la que llaman ufología. Cuando era pequeño, tendré unos 4 años, mi hermano mayor, que me lleva casi unos 8 años de diferencia, llegó a casa con una revista de ovnis. Ya no recuerdo cuál era el nombre, pero sí recuerdo que salía Jaime Maussan, el famoso periodista e investigador del fenómeno ovni. Ahí lo conocí. Más adelante conocí la famosa revista Contacto cuando tendría unos 7 u 8 años, donde Mario Torres Luján, reconocido como ufólogo, era el director. Lo curioso es que este hombre se supone es un científico, un supuesto físico de partículas que se atribuye la invención de la alerta sísmica en la Ciudad de México en 1985, pero que al investigar de manera somera este nombre no figura, siendo en realidad obra del ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda, egresado de la UNAM y exdirector del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. La verdad es un tema que nunca investigué a fondo, y francamente no me interesa actualmente aclarar si lo que él dice es cierto o no. El punto es que cuando tenía 4 años comencé a leer revistas de ovnis. Primero me hice fan de esa revista que mi hermano me trajo. Aún tengo en mi mente aquellos dibujos y modelos de supuestos seres extraterrestres, los llamados grises, posiblemente los más populares, y me impactaron profundamente. Si soy sincero, esa apariencia pequeña, cabezona, me parecía extraña y aterradora, y esos enormes ojos negros profundos me causaban miedo, pero eso no evitó que creciera en mí una increíble pasión por el tema de los ovnis y los extraterrestres. Era muy pequeño, pero me resultó absolutamente increíble la idea de que hubiera otros seres que no fueran de este planeta. De hecho, ya grande, siempre me pregunté en qué momento es que fui consciente siquiera de que vivía en un planeta llamado Tierra y que fuera existía el espacio exterior. Son cosas que simplemente ya no recuerdo, pero lo sabía, de algún modo lo sabía. Y jamás se me había ocurrido pensar que podría haber otras personas allá afuera. Obviamente no se me podía ocurrir. Es normal que tal deducción escape de un niño tan pequeño, de 4 años. Pero sentí que había encontrado lo más increíble del mundo y quería saberlo todo. Mi familia, mi hermano y mis padres sabían que me encantaba ese tema, pero en realidad estaba obsesionado. El resto de mi familia y amigos de la escuela también lo sabían, porque era un tema recurrente en mí. Cuando era más grande y comencé a leer la revista Contacto,
Y era fanático de esa cosa, no tenía dinero y difícilmente mis padres me la compraban. A veces conseguía que lo hicieran y en otras ocasiones mi hermano me la conseguía y pasaba horas y horas leyéndola una y otra vez, viendo las imágenes, leyendo los casos, las experiencias, los testimonios, las supuestas evidencias. A pesar de ser más grande, aún me estremecían los dibujos y diseños de extraterrestres y las historias, pero eso no detendría mi curiosidad. Menciono todo esto porque el tema de los ovnis fue mi ventana a la ciencia, mi primer acercamiento al espacio exterior, al universo y por tanto a la astronomía. Todo lo que tuviera que ver con lo que estuviera fuera de la Tierra me encantaba. Cuando cursaba la escuela primaria no era fan de las matemáticas. No me ocasionaba ningún problema, pero no eran de mi agrado. Pero el álgebra, entrando a la escuela secundaria, sí que fue de lo más aburrido. Por lo menos con la aritmética entendía el objetivo de sumar, restar, dividir y multiplicar. Es algo muy intuitivo. Incluso entendía la razón de las fracciones y raíces cuadradas, pero el álgebra parecía ser solo un montón de ejercicios sin sentido, sin contexto. ¿Para qué quería encontrar el valor de la X? ¿Para qué me servían las operaciones con polinomios, productos notables, factorización o los sistemas de ecuaciones? No me gustaban porque los maestros que tuve no explicaban para qué servían. Por tanto, no le encontraba sentido. Era como hacer cosas por hacer, solo porque sí. Y eso no me llenaba. Hacíamos ejercicios una y otra vez. Ahora, por supuesto, sé que las matemáticas se estudian mediante la teoría, analizando los teoremas y luego los ejercicios, porque es muy importante ser capaz de hacer demostraciones. Las matemáticas, de hecho, dependen demasiado de la creatividad. Pero en el colegio, a niveles básicos, solo se centran en resolver ejercicios matemáticos porque sí. Te enseñan cosas sin entender su utilidad. Y vaya que vivimos en una sociedad dependiente de la ciencia y tecnología. Y cada rama científica y tecnología dependen de las matemáticas, de una ecuación en especial. Para entonces no había visto lo obvio, que para entender astronomía realmente necesitaba matemáticas. Para entender el universo necesitaba de la física y la física usa matemáticas. Era algo evidente, pero no había reparado en ello, y ya entrando a la escuela de nivel medio superior, donde cambié mi perspectiva por mis intereses y me tomé en serio las matemáticas, terminé enamorándome de ellas, así como de la física. Y si en mi infancia me la vivía leyendo y releyendo mis revistas de ovnis, en la adolescencia y el principio de mi adultez me la pasaba en la biblioteca pública leyendo libros de física y matemáticas, todos cuanto pudiera. De hecho, me los acabé. No hay libros de física en la biblioteca pública de mi ciudad que no haya leído. Por supuesto, todo esto antes de estudiarlo formalmente. Así la ufología me colocó la perspectiva del universo, y esto me condujo a la astronomía y la física, y estas a las matemáticas. Los ovnis fueron el primer motor de mi formación científica, tanto formal como autodidacta, y terminé sumamente interesado en la astrofísica gracias a esto. Es curioso que todo haya nacido de una pseudociencia, después de haber pasado cientos o miles de horas leyendo farsantes que me hacían soñar e imaginar, pues me sabía al derecho y al revés cada caso de ovnis y contacto con supuestos extraterrestres, cada supuesto mensaje de otras inteligencias, que casualmente se los daban solo a personas aisladas y sin ninguna relevancia de nivel global. De todas formas, al final fue importante para mí, porque activó mi curiosidad, y la curiosidad es algo imparable, es algo poderoso, es algo que desde entonces jamás se ha detenido, y aún conservo esa emoción palpitante que sentía cuando era niño, pero no por ovnis, sino por los misterios del universo, por todo aquello que no entiendo. La curiosidad me condujo a buscar siempre, y buscar te conduce a querer saber la verdad. Conforme crecí fui aprendiendo a pensar, me desilusioné de personas, de investigadores, eliminé ciertos prejuicios, desterré creencias, aprendí la diferencia entre objetividad y subjetividad, y comencé mi formación científica en varios aspectos. Mi pura curiosidad y deseo de saber la verdad me condujeron a la ciencia, pues los hechos científicos eran lo que más me llenaban ante todo. Luego aprendí que no solo existe evidencia empírica, esto gracias a la filosofía de la ciencia que busca el entendimiento y verdades de manera racional, dando un rumbo, una directriz, pero eso es otro tema.
Con todo lo que les he comentado, hago más que obvio que me aparté por completo de las pseudociencias porque conocía varias de manera detallada y profunda durante mi etapa de joven explorador. Pero mi fascinación por la vida extraterrestre jamás se fue. De hecho, mi interés aumentó, pero desde una perspectiva, desde un ángulo diferente, uno científico, y encontré el mejor maestro para eso, por llamarlo de algún modo, y hablo del gran Carl Sagan, quien me sirvió de inspiración, porque fue uno de los científicos más apasionados por el tema de la vida extraterrestre, así como la vida extraterrestre inteligente. Estoy seguro que alguna vez en tu vida te has preguntado si hay más vida inteligente allá afuera, además de nosotros. La cuestión es fascinante, te interese la ciencia o las pseudociencias o ninguna, y obtener una respuesta definitiva a esta pregunta sería algo trascendental. También sé que hay gente a la que no le importa esto. Yo mismo a lo largo de mi vida he encontrado gente que me ha dicho, ¿y eso para qué sirve? A mí qué me importa saber si hay extraterrestres. Y puedo entender y respetar esa postura, aunque personalmente, si soy sincero, solo puedo sentir pena y algo de tristeza por esas personas. Pues a alguien que no le produce ni siquiera un poco de curiosidad saber la respuesta a esta pregunta es porque seguramente debe tener una vida muy aburrida. Fíjense en esto, y quiero que lo piensen bien. Vamos a reflexionar un poco. Los seres humanos tenemos conciencia, entendiendo conciencia como aquella percepción del tiempo, el espacio y la realidad. O sea, la conciencia nos hace notar la continuidad de la realidad. Es estar despierto, saber que existimos, que tu mente y la de otros existen. Una cosa es vivir y otra vivir despierto. El hecho de tener una conciencia nos hace preguntarnos, ¿qué somos? ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Claro que nuestros ancestros, refiriéndome a épocas prehistóricas, hace decenas y centenas de miles de años, no tenían tiempo de hacerse esas preguntas porque estaban muy ocupados en sobrevivir. Debían buscar comida y refugio. El mundo era salvaje, pero cuando apareció la civilización gracias a la revolución agrícola, porque descubrimos cómo cultivar y cómo retener animales para que se reprodujeran y no tener que salir a cazarlos, ocurrió la gran explosión demográfica que hizo crecer la población humana en gran medida, pasando de tribus a protociudades y luego a civilizaciones enteras, así con refugio, comida y cierta seguridad. Comenzamos a tener tiempo para otras cosas. Así aparecieron los hombres libres que pensaban y que se hacían esas preguntas, naciendo la filosofía. Si queremos entendernos, necesitamos entender qué es la vida. Y si queremos entender la vida, necesitamos entender si existe más vida allá afuera. Actualmente no sabemos cómo surgió la vida en la Tierra, es cierto, pero tenemos una idea bastante desarrollada, no estamos para nada perdidos. Pero sí hay un enorme hueco entre la aparición de las primeras biomoléculas con los primeros microorganismos, como las bacterias, y ese hueco es tan enorme que es más grande del salto de bacteria a humano. Así que si encontráramos vida de cualquier tipo fuera de la Tierra, entenderíamos muchas más cosas sobre su origen y fundamento. La búsqueda de vida en el universo no es más que el esfuerzo de entendernos a nosotros mismos. Por tanto, una persona que no tiene el menor interés ni la más mínima curiosidad sobre la vida extraterrestre es alguien que no suele hacerse esas preguntas filosóficas porque su curiosidad está apagada y vive en un mundo hecho de puras cosas cotidianas, efímeras y carentes de valor profundo, de significado. Muchas personas, conforme crecen, llegan a su adultez amargándose y con su curiosidad y capacidad de asombro hecha añicos, y eso es extremadamente triste y, por supuesto, aburrido. Existen un montón de especulaciones acerca de la vida inteligente extraterrestre y muchas de estas se basan en nuestra experiencia con nosotros mismos, con el contexto histórico, el comportamiento humano y nuestras necesidades, pues es lo único que conocemos. Una vez escuché al ya fallecido profesor Stephen Hawking, físico, cosmólogo y divulgador científico, decir que deberíamos evitar el contacto con otras inteligencias extraterrestres porque podríamos cometer un error basado en la historia humana cuando una civilización con más poder encuentra a otra. La de menor recursos suele pasarla mal, ¿verdad? Y eso en principio tiene sentido, pero hubo un momento donde no estuve realmente de acuerdo, porque justamente es una idea basada en el comportamiento humano.
Si una civilización planetaria logra convertirse en una interestelar, entonces debieron resolver muchos problemas sociales y energéticos. Debieron sobrevivir a su propia autodestrucción mientras adquirían un nuevo poder tecnológico, punto en el que nosotros estamos actualmente. Así que solucionar todo eso implica unificación. Una civilización interestelar tendría que ser una sociedad unificada, pues para poder dar ese salto se requiere de tanto esfuerzo de cooperación que sería imposible hacerlo de no ser así. Entonces es fácil concluir que serían seres benévolos y no con conductas destructivas, pues si las tuvieran no habrían podido alcanzar las estrellas, no habían podido cooperar entre sí, ni vencer tantos prejuicios ni problemas sociales. Por eso no estaba de acuerdo con lo que decía el profesor Hawking, pero claro, mi limitada perspectiva en aquel momento dejaba fuera otras variables, de las que les voy a contar ahora. Muchos se preguntan, ¿en qué momento descubriremos vida en el universo y cuándo haremos contacto con otras inteligencias? Bueno, la verdad creo que será imposible. Hay muchos problemas de espacio y tiempo sobre todo. Lo que quiero decir es que el universo es demasiado grande y sus escalas de tiempo tan enormes que sería muy difícil coincidir con otras inteligencias en el mismo tiempo y que estén relativamente cerca para que sea posible. Pero hay otro problema y me refiero a la capacidad técnica. Es imposible que hagamos contacto con una civilización demasiado avanzada, incluso si la encontráramos o se dejaran encontrar, porque si nos llevan demasiada ventaja, su sociedad, su inteligencia puede ser tan avanzada que simplemente no podríamos entendernos. ¿O es que acaso tú eres capaz de mantener una conversación inteligente con tu gato, con un ratón o con un loro? Podrás apreciarlos, te podrán parecer tiernos, pero jamás podrás tener un contacto intelectual con ellos porque simplemente no pueden entenderte. Nuestros niños de 4 o 5 años ya superan a los perros más inteligentes del mundo. Simplemente para seres muy superiores no seríamos interesantes. Para entablar un verdadero contacto, para compartir cosas, incluso podrían ser tan avanzados, que podría ser como comparar a un humano con una hormiga. No nos pueden compartir nada porque las distancias tecnológicas y de conocimiento son gigantescas, abismales. No seríamos capaces de comprender un carajo. Actualmente avanza a pasos agigantados la inteligencia artificial, la cibernética y robótica, la ingeniería genética. Es cuestión de tiempo para que el ser humano se rediseñe y automejore para convertirse en otra cosa. Imaginen lo que habrá hecho otra inteligencia mucho más avanzada. Incluso puede que su tipo de existencia se dé en un nivel tan exótico para nosotros que no podríamos entenderlo, ni siquiera reconocerlos o incluso encontrarlos. Si tenemos un día un contacto con otros seres inteligentes fuera de este planeta, solo podría ser una civilización similar a nosotros, para que no exista tanta diferencia y podamos entablar un verdadero contacto, un tipo de comunicación. Lo cual es complicado, pues coincidir en el espacio y el tiempo con una civilización que encima sea similar a nosotros a nivel tecnológico, psicológico e intelectual es en extremo improbable. Regresando a lo que el profesor Stephen Hawking dijo sobre evitar vida inteligente y considerando lo último que dije sobre lo que implicaría mantener un contacto con seres mucho más avanzados, retomo el ejemplo de la hormiga. Imagina que somos como las hormigas, con su hormiguero frente a una supercarretera donde pasan automóviles. Y seríamos tan estúpidos, tendríamos tan poca inteligencia que simplemente no sabemos distinguir los elementos naturales y artificiales del paisaje. No tenemos la capacidad de notar la diferencia entre un árbol y un automóvil en esta analogía, en el sentido de que un árbol es un fenómeno natural y un automóvil es un fenómeno artificial. ¿Qué tal si algunos o muchos fenómenos del universo son de hecho así? ¿Qué tal si somos tan idiotas que ni siquiera encontramos señales de vida inteligente porque usamos métodos tan primitivos y arcaicos? Porque sabemos demasiado poco y porque entendemos demasiado poco. ¿Qué tal si de hecho estamos en medio de conversaciones y comunicaciones entre supercivilizaciones? ¿Qué tal si no usan ondas de radio enfocadas en el espectro del hidrógeno? Puede que usen otros métodos. Incluso quizá algo como tipo comunicación basada en el fenómeno de la mecánica cuántica llamada entrelazamiento cuántico. Jamás lo notaríamos. Ahora, en cierto sentido, esto podría ser peligroso. Un niño puede simplemente pasar cerca del hormiguero y pisar algunas hormigas. Incluso si un adulto está en un proceso de remodelar su jardín y nuestro hormiguero es una molestia, simplemente lo quita y remueve.
Esos alienígenas, en su proceso de evolución, bien pudieron lograr unificarse y frenar sus impulsos destructivos, pero al avanzar tanto, la diferencia puede llegar a ser tan grande que nos convertiríamos en algo insignificante, en algo irrelevante, pues la mayoría de humanos no considera maligno eliminar un hormiguero que estorbe o que un niño se ponga a jugar con algunas hormigas o pisarlas por accidente. La irrelevancia podría ser mucho más peligrosa de lo que imaginamos. Tal como decía el profesor Stephen Hawking, andamos por ahí lanzando potentes señales de radio al espacio exterior como si fuéramos una persona que prende y apaga su linterna haciendo ruido y revelando su posición en un bosque oscuro sin tener idea de qué puede haber más allá de esa inmensa oscuridad, sin saber qué esconde ese bosque en la gran noche. Quizá la inteligencia puede ser lo más peligroso del universo. ¿Cuál es el límite de la inteligencia? ¿Hasta dónde puede avanzar? Es más, ¿exactamente en qué punto comienza? Si imaginamos una escalera a la que llamaremos la escalera de la inteligencia y suponemos que en el primer escalón están los primeros microorganismos y subimos escalón por escalón, encontraríamos seres cada vez más inteligentes. Avanzamos desde los organismos unicelulares hasta los pluricelulares, luego aparecen los primeros animales desde insectos hasta los mamíferos superiores, subiendo cada vez más hasta encontrarnos con el Homo sapiens, nosotros. Pero esa escalera no termina. Si pudiéramos crear una inteligencia artificial general, mucho más capaz que nosotros, estaría varios escalones por encima, y si esta IA pudiera autorrediseñarse y mejorarse, seguiría avanzando logrando lo que algunos llaman la singularidad tecnológica, un punto de no retorno donde la inteligencia artificial no se detendrá en las automejoras, pues entre más capacidad, más cosas podrá hacer para agregar mejoras, llegando al punto que simplemente ya no entenderíamos sobre cómo funciona ni nada relacionado a ella. Hoy en día, por ejemplo, ya sucede algo similar con las redes neuronales artificiales, que no son programas a los que les enseñamos qué hacer, sino sistemas capaces de aprender por sí solos sin que les digamos cómo, encontrando distintas soluciones o caminos a un problema que el humano no es capaz, y sin que tengamos ideas sobre cómo lo lograron o cómo le hicieron para aprender solas. Eso es algo en lo que nosotros ya no metemos las manos. ¿Cómo sería entonces una inteligencia extraterrestre mucho más avanzada que nosotros, que seguramente hace mucho habrían logrado alcanzar esa singularidad tecnológica? Así, esa escalera de la inteligencia cósmica sería una escalera infinita, pero esto es solo especulación. ¿Realmente la inteligencia puede llegar a crecer infinitamente en el universo? Lo único seguro es que la mente humana no es el límite. Hay mucho espacio para mejorar. Incluso puede que si esto fuera posible, el único camino viable sea que las inteligencias superavanzadas, al saber todo del universo y la realidad, pierdan todo interés en la exploración del cosmos, en moverse físicamente, porque al saber todo, ¿qué más da ir de un lugar a otro? Estarían de hecho limitándose, y eso los obligaría a cambiar a un estado completamente distinto del que imaginamos, incluso convirtiéndose en información misma, existiendo en un nivel que no entenderíamos. Y podría ser una solución a la paradoja de Fermi. Tal vez por eso es que al observar el universo en búsqueda de polución, o sea, de residuos energéticos de actividad tecnológica en nuestra galaxia y en otras galaxias, simplemente no encontramos nada. Y con esto podemos suponer que solo hay 3 tipos de civilizaciones. Las que son más primitivas que nosotros y que al no tener tecnología no producen la polución necesaria para darse a notar, y debido a la distancia y el tiempo jamás podríamos encontrarlos y mucho menos contactarlos. Luego estarían las civilizaciones similares a nosotros, con las que posiblemente podríamos tener un contacto, pero que es poco probable poder coincidir con ellos en el tiempo y el espacio. Así, si estamos más o menos al mismo nivel, tendríamos mucho que compartir. Y por último, las más avanzadas, que alcanzarían logros a los que nos acercamos nosotros poco a poco. Quizá hace mucho ya habrían alcanzado una singularidad tecnológica que los harían desaparecer de nuestra vista, al alcanzar una forma de vida no basada en algo biológico o incluso cibernético, sino en formas muy exóticas como ya he mencionado, quizá energía pura o información misma, y por eso es que el universo parece estar en silencio, parece no haber nadie.
Por eso, cada que se busca residuos energéticos de actividad tecnológica, no hallamos nada en ningún lugar. La escalera infinita de la inteligencia en el universo podría representar un peligro inminente para nosotros, o bien podría explicar el silencio absoluto que vemos en el universo como si estuviéramos solos. Cualquiera de esas dos opciones sería increíble. El tema de la vida inteligente extraterrestre es tan apasionante como especulativa, algo que desde joven hasta el día que cierre mis ojos por última vez siempre moverá emociones y estimulará mi intelecto e imaginación. No dudes en dejarme tu opinión sobre este tema en los comentarios y compartir tus propias especulaciones. Con esto voy a dar por terminado este primer episodio de Café al Infinito. También puedes dejarme sugerencias sobre qué otros temas te gustaría que tratara aquí. Espero hayas disfrutado este momento conmigo y nos veremos en la próxima.